Pues muy buenas tardes, profesores, espero que se encuentren muy bien. Les damos la bienvenida para esta ceremonia de entrega de medallas. Vamos a entregar la medalla a los profesores que cumplen 50, 45, 35, 30, 25, 20, 15 y 10 años. Son bastantes profes en esta ocasión, tanto de 10 como de 50 años, entonces va a ser una ceremonia muy bonita. Les presento a la mesa. Sí. Para que te quiten el efecto. Dice efecto. Sí, no. ¿Qué dices, Dab? Ahí está. Sí, dilo, Dab. ahí está. Vamos a hacer un sonidero ahorita. ¿Un sonidero? Coincidimos en que parece sonidero de barrio. Muy bien. Perfecto. Ya quedó. Pues le damos la bienvenida, profesores. Nos acompaña en la mesa la profesora Jacaranda Jiménez Rentería. Un aplauso. La maestra cumple 15 años. La maestra Brenda Adriana Valencia Ciprés, de 20 años. El profesor José Antonio García Olivera, 45 años. Y el profesor José Alberto Monzoy Vázquez, de 50 años. También nos acompaña la maestra Elba Miriam Cabrera, en representación de la PAUNA. La maestra Elizabeth Hernández López, secretaria docente del plantel. Y el director del plantel, el maestro Quechaba Quintanar Cano. Gracias. Pues antes de comenzar con la entrega, profesores, quisiéramos proyectarles un video, una memoria que hicimos para esta ceremonia, con datos que ustedes nos dieron. Ustedes nos compartieron algunas fotografías y algo que ha sido muy emotivo y también muy inspirador en ceremonias pasadas, que es la frase que ustedes nos entregaron sobre qué es la docencia para ustedes. Entonces, si podemos comenzar con el video.
muchas felicidades, profesores. La verdad es que es muy inspirador muchos de los pensamientos que nos compartieron en esta memoria y sin duda sirve para otros profesores también de poder observar cómo conciben ustedes la docencia. Pues vamos a pasar con la entrega de las medallas. Vamos a empezar con los profesores de 10 años. Les voy a pedir que una vez que reciban la medalla, si pueden voltear de este lado para que les puedan tomar la foto. Y vamos a comenzar. Si quieren dar un aplauso a los profesores que van pasando, adelante. Empezaríamos con el profesor Israel Macías Morales. Continuamos con el profesor Juan Manuel Morales Mosco. Felicidades, machos. Muchas gracias. Muchas felicidades. Profe, muchas felicidades. Era por partes. Pues ahora sí, comenzamos con los quinceañeros, con bastantes quinceañeros en esta ocasión. La profesora Adriana de la Rosa Rodríguez. Felicidades, maestra, y muchas gracias. Qué gusto verte, maestra. Me parece que no se encuentran, pero los mencionamos para darles su reconocimiento a la distancia. El profesor Alejandro Javier César Rivero. La profesora Anibet Mondragón Mendoza. Y continuamos con el profesor Celedonio Pérez Ramírez. Felicidades y muchas gracias, profe. Gracias. Profe, felicidades. Y un aplauso. ¡Bravo! Continuamos con la profesora Claudia Patricia Barrón Díaz. Congratulations. Felicidades, querida Claudia. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas felicidades, maestra. Felicidades, profesor. Gracias. Otro aplauso. ¡Bravo! La profesora Daphne Yáñez Campuzano. Con todo. Muchas gracias. Felicidades. Felicidades. Que además tenemos muchos profesores de idiomas en esta Un entrega. aplauso. La profesora Esperanza Hernández Ballesteros. El profesor Gerardo Ignacio Álvarez. Felicidades, maestro. Muchas gracias. Muchas felicidades. Foto. ¿Listo? El profesor Guillermo Flores Serrano. Viene de Acapulco. De los
Felicidades, profe. Al final pasa un paquete sobre. Con los Tú católicos. trátalo. El profesor Weman Jaimes Díaz. Muchas gracias, maestro. Felicidades. Profe, felicidades. Vamos. ¡Bravo, profe! La profesora Jacaranda Jiménez Rentería. Yo quería hacer la experiencia completa. Gracias, querida Jackie. Gracias por su Muchas felicidad. gracias. Pues muchas felicidades. Gracias, gracias. Gerardo. ¡Bravo, Jackie! Tampoco se encuentra el profesor José Daniel Piñón Cuenca. Continuamos con el profesor José Ignacio Vázquez Flores. Sí, todavía son quinceañeros. Sí. Ay, ojalá. Mucha juventud. Felicidades, Mucha maestro. juventud. Muchas gracias. Por enseñar. Ay, ojalá. Y mucha experiencia por compartir. Gracias, maestro. Profe, muchas felicidades. Eso. ¡Bravo! Y finalizamos este bloque de quinceañeros con el profesor José Iván Díaz Moya. Bravo, Iván. Muchas gracias. Felicidades. Felicidades, Iván. Muchas gracias. Felicidades. Felicidades. Pero ahora comenzamos con los veinteañeros. Ah, los 20, los 20. Empezamos con la profesora Angélica Lisbeth Espinosa Suárez. ¿Son estos de acá? Sí. Ah, aquí está. Muy bien. Angie, felicidades. Logra tu diploma. Muchas gracias. Felicidades. Felicidades. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias. Gracias. El profesor Arturo Alejandro Pedrosa González. La profesora Brenda Adriana Valencia Ciprés. Felicidades, maestra. Muchas gracias. Felicidades. La foto. La revista Caras. Muy profesional. Para que salga bien. Viene sin playera, pero es muy profesional. El profesor Rogelio Benítez Esquivel. Ay, felicidades, maestra. Felicidades, Roger. Felicidades. Muy bien. Un aplauso al maestro Rogelio. Muy bien. Y
Y por 25 años, la profesora Norma Aurora Palacios ¡Bravo, García. Normita! Ese que se quedó. México, aquí está, claro que sí. Gracias. ¡Bravo, maestra! Y ahora entramos con el bloque de los treintañeros. ¡Vámonos! La profesora Arcea Lara Covarrubias, parece que no se encuentra. El profesor Bartolo Mazabas Cholot. ¡Aplausos! Está. El profesor Carlos Gabriel Cruzado Campos. Padrísimo. Felicidades, doctor. Muchas gracias. Échale porras a tu papá. Carlos, felicidades. Sí. Él también se ganó el Él tiene Ahí está. ¡Bravo! La profesora Elizabeth Celina Ramos Rodríguez. Y por 35 años, el profesor Alejandro Jorge Merchán Durán. Muy bien. Felicidades. Alejandro, felicidades. Alex, felicidades. Muy bien. Y nos quedan 2 medallas por entregar. Son las de los profesores que tienen más trayectoria en el colegio. Por 45 años, el profesor Jesús Antonio García Olivera. Querido maestro, muchas gracias. Gracias. Muchas felicidades. ¡Bravo! Muy bien. Y por 50 años, el profesor José Alberto Monzoy Vázquez. ¡Bravo! Que le digas que usted sí para estudiar, Dos, tres. ¡Bravo! ¡Otro aplauso al doctor! ¡Bravo! Pues muchas felicidades, profesores. La universidad les hace este reconocimiento con mucho agradecimiento a su trabajo y a la docencia que han dado al colegio durante estos años y los que faltan. Y quiero invitar a dar los discursos de oradores, así que en representación por los profesores de 15 y 10 años estaría la profesora Jacaranda Jiménez Rentería. Donde tú quieras. Si quieres aquí, ahí. Si quieres vivir la experiencia. ya lo viví. Ahora, gracias. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación para dirigir estas palabras y pues la entrega de este reconocimiento por 15 años de servicio me ha dado la oportunidad para recordar el camino que me trajo a este momento, camino tan único como el de cada uno de los aquí presentes. Si me lo permiten, me gustaría compartir un poco con ustedes. Recuerdo que de niña yo quería ser veterinaria
Y a veces, y a manera de broma, claro, digo que de alguna u otra manera terminé trabajando, pero con otro tipo de criaturitas. Mi viaje en CCH Naucalpan comenzó hace mucho más de 15 años, siendo yo alumna de la tan sacudida generación 99. Cabe mencionar que yo no salía del colegio. Mi mamá y mi hermana fueron las encargadas de llenar mis opciones de Comipems, pensando en mi futuro. Y yo solo me encargué de pasar el examen. Sin duda, el CCH fue el mejor bachillerato donde pude estar. Llegué aquí llena de expectativas y convencida de estudiar matemáticas aplicadas o alguna licenciatura por el estilo, gracias a un maestro que tuve en la secundaria, sin saber que la vida tenía otros planes para mí. Desafortunada o afortunadamente, mi experiencia con las matemáticas en el colegio no fue la mejor. Con decirles que si existieran matemáticas 5, 6 y las existieran, también las hubiera reprobado. Estando en sexto semestre y a unos días de tener que llenar mis opciones para mi pase reglamentado, acudí a la biblioteca. En ese entonces era un libro como de este vuelo, con todas las carreras que se impartían en la UNAM, esperando encontrar una licenciatura que no tuviera matemáticas. Fallé. Abrí el libro, área 1, área físico, matemáticas, ingenierías, pasé sin ver. Y así hasta que llegué a las humanidades y encontré la licenciatura en enseñanza de inglés. Es inglés y seguramente no hay matemáticas, pensé. Moraleja 1, hay que leer bien. Y moraleja 2, no hay manera de huir de las matemáticas. Exacto. Tanto me gustó el CCH que en 2009, al ver la oportunidad de ingresar como profesora, no lo dudé ni un segundo. Es y seguirá siendo mi oportunidad de retribuir un poco todo lo que el CCH y la UNAM me han dado. Como alumna, me di cuenta del gran impacto que tenemos los docentes en el alumnado, al grado de llevarlos por caminos diferentes a los proyectados. Además, noté que la mayoría de las veces aprenden más de quienes somos como personas que de lo que les decimos. Por eso, como profesora, siempre procuro ser la mejor versión de mí para que el alumnado que llega año con año, llenos de sueños, disfruten su paso por el colegio tanto como aquella jacaranda de 15 años. Si algo puedo confirmar de esta pequeña remembranza es que las cosas siempre pasan por algo, aunque en un principio no entendamos el por qué. Y la vida te va colocando en el tiempo y en el espacio donde te corresponde estar. ¡Qué gran viaje! Hoy no me queda más que agradecer por estos primeros 15 años en los cuales el colegio me ha visto crecer, no solo de manera profesional, también en lo personal. Además de formación, aquí he encontrado amigos entrañables, algunas con las que he podido compartir este día, que se han convertido en una extensión de mi familia y hasta tuve la fortuna de encontrar a la persona con quien he podido formar un hogar. ¿Qué más podría pedir? Muchas felicidades y gracias. Muchas gracias, profesora. En representación de los profesores de los veinteañeros, estaría la maestra Brenda Adriana Valencia Ciprés. Buenas tardes a todos, estimados colegas, queridos estudiantes, amigos y directivos del plantel. Es para mí muy grato dirigirme a ustedes en esta ocasión tan especial en la que se reconocen los años de servicio de muchos profesores. Este momento es una oportunidad para reflexionar sobre el camino recorrido, los aprendizajes compartidos y el impacto que la labor docente tiene en la vida de quienes la ejercemos y en la de quienes la reciben. 20 años de servicio académico no solo representan una cifra, sino que es el reflejo de una trayectoria que ha dejado huella en mi vida, tanto en lo profesional como en lo personal. El CCH Naucalpan ha sido un lugar donde he crecido, aprendido y compartido con compañeros y alumnos sobre esta labor tan interesante que es la enseñanza de las ciencias. En estos 20 años he tenido el privilegio de ser testigo de algo extraordinario, la formación de cientos de jóvenes.
saber que he participado en la educación académica de 20 generaciones de estudiantes es sin duda uno de los mayores orgullos de mi vida. Hoy muchas de aquellas personas ya no son solamente exalumnos, sino colegas, profesionistas comprometidos que desde distintos ámbitos contribuyen al desarrollo de nuestro país. Verlos crecer, avanzar y convertirse en agentes de cambio es una de las recompensas más grandes que puede recibir un docente, que he recibido yo. La labor educativa no siempre es sencilla. Enseñar no es solo transmitir conocimientos, sino acompañar, motivar y despertar la curiosidad. En el caso de la biología, ha sido para mí una oportunidad constante de invitar a los jóvenes a mirar con asombro la vida, a hacerse preguntas, a entender que detrás de cada ser vivo hay una historia evolutiva, una complejidad fascinante que merece ser comprendida y respetada. Esa chispa que vemos encenderse en los ojos de los alumnos cuando comprenden un concepto o descubren algo por primera vez es sin duda lo que le da sentido a nuestra vocación. Agradezco profundamente al CCH por confiar en mí todos estos años, por permitirme ser parte de un proyecto educativo que transforma vidas. Me agradezco a mí misma por este logro y compromiso, y con esa misma admiración y reconocimiento felicito a todos mis compañeros profesores que han recorrido también este camino en la docencia. A mis alumnos, los de ayer, los de hoy y los que vendrán, gracias por enseñarme también a mí, por sus preguntas, por sus dudas y por sus sueños. Reitero mi compromiso con la educación, con la ciencia y con la formación de nuevas generaciones, porque enseñar biología no solo es hablar de células o de genes o ecosistemas, es hablar de la vida misma y no hay tarea más noble que esa. Muchas gracias. ¡Bravo! Muchas gracias, profesora. El profesor Rogelio Benítez nos hizo la solicitud de tomar la palabra. Profesor, si gustas pasar al micrófono. Yo sí quiero vivir la experiencia. Adelante, doctor. Permiso. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Estoy más nervioso que cuando me gradué del kinder, ¿sabían? Me ha tocado dar conferencias en algunas universidades sobre inteligencia artificial, sobre, no sé, física. Y hoy este día en especial, perdón, gracias. Me encuentro más nervioso que en aquellas ocasiones. Para mí ha sido más fácil eso. Quiero empezar estas líneas que escribí hace 10 años, con unas palabras del fabulista griego Esopo. Nuestro carácter nos hace meternos en problemas, pero es nuestro orgullo el que nos mantiene y saca de ellos. Quiero mencionarlas porque antes que nada me siento por un lado orgulloso de llegar a mis primeros más de 20 años como académico, pero también por ser 100% CCHero, egresado del plantel Azcapotzalco, además con más de 20 años en la industria de experiencia, y ahora como integrante de la planta docente, orgullosamente del plantel Naucalpan. Y en esa dualidad, en cuanto a mi formación, también me llega a ser un luchador social, inalcanzable de mis derechos y cumplido de mis obligaciones. Como alumno y ahora como académico, son muchos los cambios que me ha tocado ver durante mi estancia en el colegio. Deseo decir que me le he pasado más de 50 años desde niño en el colegio. Desde movimientos sociales, académicos, de alumnos, revueltas estudiantiles, hasta administraciones que van y vienen. Y en esta aldea global, en donde los cambios son vertiginosos, es necesario reconocer que son muchos más los cambios que vienen y los que estamos viviendo actualmente. Nos encontramos actualmente en una crisis social, no solo en la universidad, en todo el país, y me atrevo a mencionar que a nivel global existe una crisis. Como exalumno, hablando de lo particular, la falta de vinculación de los egresados con nuestra institución, como docente,
el apoyo y las herramientas óptimas para las labores cotidianas, una representatividad auténtica y legal por parte de los sindicatos, que representan en teoría nuestros intereses, y sobre todo el reconocimiento a la labor docente que hacemos día a día, centrada en el proceso enseñanza-aprendizaje, en donde realmente está el ver y el ser de la institución, de la escuela, de la universidad, donde se establece la relación de dos actores esenciales del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno y el académico. El aula, el salón de clases, el laboratorio. Para todos mis colegas que tenemos la oportunidad y la fortuna de formar seres humanos y llegar a un aniversario más como docentes, mi más humilde reconocimiento, mi mayor admiración y mis infinitas felicitaciones. Para las autoridades universitarias, mi exhorto a actuar con equidad, en un marco de legalidad y por una mejora permanente con la relación a la calidad educativa y pertinente del proceso académico, para proveer a nuestros estudiantes de una educación acorde al contexto actual que nos toca vivir. Quiero concluir con una reflexión de que ante todo soy académico por convicción y profesión, y asimismo reitero mi compromiso con la institución, con mis alumnos, con mis colegas y conmigo mismo. Finalmente quiero concluir con un proverbio hindú que va muy acorde en esta ocasión. Con mis maestros he aprendido mucho. Con mis colegas he aprendido más. Pero con mis alumnos he aprendido mucho más. Muchas gracias. ¡Bravo! Muchas gracias, profesor. Continuaríamos con el profesor José Antonio García Olivera. ¿Quieres estar? La experiencia. Estimados colegas todos prácticamente, amigos también, y voy a compartir y comentar un poco sobre mi experiencia en este plantel. Ingresé como docente en julio de 1979. Me enteré de que solicitaban profesores por una hoja de cuaderno profesional pegada con diurex en la Facultad de Filosofía y Letras. Se solicita profesor para impartir clases de historia en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpan. A partir de ahí, primero, saber dónde estaba el plantel. No tenía ni idea. Después, llegar y presentar los documentos. Presenté mis documentos y días después, el profesor Rafael Carrillo Aguilar, colega de historia, en ese momento secretario académico y posteriormente fue director de plantel, fue quien me revisó, me avisó que me contratarían por un semestre, es decir, un trabajo temporal. Así me dije. Acudí al plantel para la contratación y platicando salimos de su oficina y caminamos hasta llegar a un salón ubicado en el actual edificio y derechito, dijimos hasta ahí. Y abrió la puerta y les dijo a los alumnos: muchachos, este es su profesor de historia. Puso en mis manos borrador, gises y me dejó para dar mi primera clase en este plantel. De ese momento a la fecha pasaron ya más de 45 años y hoy comparto con ustedes, colegas y amigos, esta anécdota, pues un trabajo que yo esperaba fuera provisional se convirtió en el centro de mi desarrollo profesional, como historiador, como profesor de historia y también como ser humano. Mi formación como docente en el CCH Naucalpan no fue solo a partir de mis estudios como historiador, sino que se integró a partir de otras dos fuentes: mis colegas y, por supuesto, mis alumnos.
durante los años formativos que pasé, como nos pasa a todos, conocí a colegas, muchos de los cuales son amigos entrañables todavía, otros ya nos abandonaron. Compañeros que generosamente aportaron su experiencia, sus lecturas y enfoques sobre los temas de un programa que para mí en ese momento era desconocido. También de manera generosa e involuntaria, mis alumnos me orientaron en cómo enseñar historia, escucharlos y acompañarlos en su proceso, en sus dudas sobre los temas de clase, sobre las lecturas que se les proponía o las relaciones que armaban sobre la temática académica y su vida académica. Son ya 45 generaciones de alumnos que pasaron por mis aulas. Es un orgullo cuando en la calle, en el súper o en otros lugares escucho las palabras: maestro, ¿se acuerda de mí? Y también he tenido el privilegio de formar a colegas profesores, tanto de mi área como de otras, y verlos ya no como alumnos, sino como pares. No puedo decir que llegué a la docencia como un profesor que sabía todo sobre su materia o sobre didáctica de la historia o sobre la reglamentación universitaria, sino que aquí, en este espacio, aprendí lo básico y a la fecha me sigo formando. En estos años de mi actividad académica en el plantel, conocí y viví las transformaciones del CCH y también las del plantel. Desde lo más elemental, desde los edificios, por donde entrábamos al principio. Nos han cambiado la geografía de este espacio tan querido. Y también me tocó ver los cambios en el plan de estudios, los cambios en los turnos, también en los recursos didácticos, de pasar de imprimir exámenes en mimeógrafo, tanto de tinta como de alcohol, utilizar retroproyectores para proyectar acetatos, a utilizar los cañones de video, a utilizar toda la tecnología actual. Pues me tocó vivir todos esos cambios y verlos. También me tocó ver el cambio en el escudo del plantel. Muchos de ustedes recordarán que a veces en los eventos que había teníamos un barquito, un barco que tenía una leyenda en latín: fluctuat net mergitur, perdón mi latín, se agita pero no se hunde, que era ese lema que teníamos al principio, y después pasamos a este escudo, el más bonito de los 5 CCHs, indudablemente. Entonces, esto es parte de mi experiencia. Me renueva platicar con amigos de años, que son, en parte, ya viejos conocidos, y también con los nuevos compañeros, que son unas verdaderas sorpresas por su ingenio, por su agudeza. Y es indudable que todo esto cambió mi visión de la universidad y de la docencia. Aprendí poco a poco a revisar los postulados del colegio y ver que no son mantras para repetir, sino guías y orientaciones para la acción. Aprender a aprender. ¿Cómo se aprende a ser docente desde cero? La primera forma. Aprender a ser. La angustia. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo explico este tema? Y aprender a ser. Aprendí y sigo aprendiendo a ser CCHero. A conocer, a comprender y sobre todo a amar este plantel, a mis colegas y a mis alumnos. Por último, pero no menos importante, encontré en este plantel Vamos, profe. en este espacio a mi compañera de vida, mi colega, mi amor, Verónica. Aparte de mi actividad
Concluyo. Mis cursos de teoría de la historia los inicio con una idea del historiador francés Lucien Febvre, fundador de la Escuela de los Anales. Dice, más o menos, me gusta la historia. No sería historiador si no me gustara. Me gusta la historia y por eso estoy contento de hablaros de lo que me gusta. Así empiezo mis clases. Y adaptándola, puedo decir ahora, me gusta ser profesor de historia. No lo sería si no me gustara. En especial en este espacio, en nuestro plantel, rodeado de colegas, amigos y alumnos. Me gusta ser maestro del plantel Naucalpan y estoy contento de hablarles de esta experiencia de 45 años de vida. Ya está, le dejo. Muchas gracias, profesor. Continuamos con el profesor José Alberto Monroy Vázquez. Nuevamente, buenas tardes a todos. Bueno, cuando pidieron que fuera yo un orador más en esta ceremonia, entendí un tema y que me decían, bueno, hay que decir, hay que comentar qué ha significado ser docente en el colegio, en el CCH. Y bueno, queriendo encontrar una definición de lo que pudiera ser docente, encontré que de alguna manera tenía que reflejar esa etapa que estoy viviendo, una que estoy concluyendo y otra que estoy iniciando. Porque bueno, sí vale aclarar que esta medalla es por 50 años de trabajo y porque bueno, actualmente ya estoy jubilado. Entonces puede numéricamente extrañar eso. Y entonces pues encontré, más allá de las vivencias que con mucho gusto nos han compartido las profesoras y los profesores, pues yo quiero comentar de una manera, digamos, más abstracta, que es uno de los rasgos que distingue a las matemáticas y es lo que tiene uno que decirle al alumno: aprendan a abstraer. Al primero nos dijeron y van a seguir diciendo, ¿qué es eso? Bueno, en ese ejercicio de abstracción quiero comentar con ustedes lo que para mí ha sido docente en el colegio. Y que quiero decir que, bueno, ser docente en el colegio después de... hace poco oí unas cuentas que no había hecho. Usted ha estado más de 2.500 semanas. No, nada más son 50 años. Me fallaron los números. Bueno, mi reflexión es la siguiente. Una primera característica de ser docente de matemáticas en el Colegio de Ciencias y Humanidades, y quizás sea la más importante, es de resolver lo aparentemente irresoluble. Tenemos, por una parte, el amplio y permanente desarrollo del conocimiento matemático de la propia disciplina, que sabemos que es una disciplina que tiene muchas aplicaciones. Y por la otra, ya en mi actividad concreta, la necesidad de los alumnos y de las alumnas de apropiarse de esas características propias de la disciplina
tanto de los conocimientos y de sus métodos para afrontar con éxito los retos que en el ámbito profesional les va a demandar. Y además, ayudarles a comprender el contexto social en el que viven para así contribuir, para que ellos mismos contribuyan en su transformación. Parece que esto es uno de los grandes propósitos del colegio. Y creo que esto es posible por parte del docente con formación, disposición y compromiso. Y por parte del alumnado, ayudarle a entender que en cada curso, en cada clase, compartimos con gran gusto nuestro saber, teniendo como premisa que nuestros alumnos y nuestras alumnas desean, quieren y necesitan aprender. Otra característica más que considero importante comentar con ustedes es la de tener la disposición de compartir y apropiarse de los conocimientos que en lo particular o en la colectividad cada uno de nuestras compañeras y nuestros compañeros de academia nos aporta, siempre con el propósito de mejorar nuestra actividad en el aula. Creo que también es una característica muy importante, muy trascendente, y esa pues, es el colegio. Ya cuando acabé esto dije, yo no estoy hablando de un docente cualquiera, estoy hablando de un docente del Colegio de Ciencias y Humanidades. Todavía no termino. Para concluir, considero que una característica más de ser docente es la disposición y capacidad de entender y comprender el contexto social del colegio, que es el ámbito en que desarrollamos nuestra actividad docente. Y esto debe tener el propósito de contribuir a su transformación. Debemos, como docentes, involucrarnos y saber entender que nuestra actividad no se acaba en el aula, es la central, pero debemos tener una posición como docentes en todos los problemas sociales y en particular de que suceden en el colegio. Y bueno, como ya lo dije anteriormente, no es irrelevante decir que estas características que estoy mencionando de un docente no es lo que vamos a encontrar en una enciclopedia que nos diga qué es ser docente. Ahí hay muchas características. Yo quise reflexionar, y con esto concluyo, el ser docente en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. En representación de la PAUNAM, la profesora Ramírez Cabrera. Pues muchas gracias. Buenas tardes, profesores, profesoras, invitados. Maestro Quechava Quintanar, director del plantel Naucalpan, distinguidos funcionarios que nos acompañan, y pues agradecemos a las autoridades por la invitación a este magno evento. Es para la PAUNAM de Naucalpan un honor y un gran privilegio el poder compartir un día tan especial como es la entrega, en este caso, de las medallas de la antigüedad académica. También aquí nos encontramos precisamente que dentro de esta convivencia pues es nuestra segunda casa, nuestra familia, ¿sí? Académica, de amistades y también de un compañerismo que nos permite irnos transformando
como personas, como académicos, día con día. Bueno, la labor docente es precisamente un cúmulo de experiencias, tanto como lo presentaron en el video, es innovación, transformación, es en este caso desarrollo, es crecimiento. En ocasiones nos encontramos con experiencias que son sorpresivas para nosotros y sin embargo tenemos que salir adelante como docentes, como adultos, precisamente para la transformación de los que en algunos meses, algunos años, ¿sí? Si tienen 16 años o si están en cuarto semestre algunos meses o si están en quinto, sexto semestre, pues ya casi son pues ciudadanos. Entonces nuestra labor precisamente es pues dejar una buena experiencia para ellos como docentes, dejar huella, ¿sí? Para esos que ahorita son estudiantes y que más al rato van a ser ciudadanos. Y muchos o algunos de ellos van a ser, como aquí lo han plasmado, precisamente compañeros y amigos también académicos. Tenemos esa experiencia, ¿sí? Tenemos esa experiencia. Yo también soy egresada de CCH, muchos años, ¿sí? Eso ya me tocará comentarlo cuando me toque mi medalla. Y sin embargo aquí nos encontramos de que precisamente son muchas experiencias, muchas transformaciones, innovaciones como personas, como docentes, como adultas, que tenemos en este caso que acompañar a nuestros estudiantes como formadores de la misma sociedad. Y a veces tenemos tropiezos, ¿sí? Como adultos, como personas, sin embargo tenemos que, pues ahora sí, dar nuestra buena versión como docentes. Y yo creo que esa situación no la tenemos que tener desapercibida, nos tenemos que apoyar, acompañar como compañeros, como familia de esta gran institución. De mi parte es todo, ¿sí? Hay que festejar a los festejados, en este caso que son los compañeros desde el momento que entran, están poniendo su huella y precisamente sembrando semillas, ¿sí? Para la sociedad. Pues mucho éxito, compañeros, compañeras, y pues de mi parte pues hay que seguir laborando, trabajando y compartiendo todas estas experiencias. Muy bien. Muchas gracias, profesora. Y para dar el mensaje institucional, la profesora Elizabeth Hernández López, secretaria docente del plantel. No, aquí vivo. Aquí la voy a vivir. Pues muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, a todos los familiares que generosamente y fraternalmente acompañaron a sus seres queridos. Pues bueno, educar en el Colegio de Ciencias y Humanidades no es únicamente ejercer una labor docente, es asumir una postura crítica frente al mundo. Desde su creación, el proyecto del CCH implicó una apuesta por transformar el sentido de la educación media superior, alejándola de la lógica del trámite y acercándola a una experiencia formativa y vital. Como señaló Pablo González Casanova, la universidad debe ser una institución viva, capaz de cuestionar los privilegios, de escuchar a las voces excluidas, de contribuir a la emancipación social. Desde esta herencia, enseñar en el CCH exige sostener un compromiso que es pedagógico, sí, pero también es ético, político y poético. Pedagógico porque implica la responsabilidad de construir escenarios de aprendizaje que respeten la diversidad de ritmos, trayectorias y saberes. Ético porque frente a un contexto fracturado por la injusticia y la desigualdad, nuestra tarea, como lo han dicho todos los profesores que nos acompañan ahora, no puede reducirse a la transmisión de contenidos. Es necesario actuar con sentido, con respeto, con conciencia. Es político porque acompañamos a jóvenes a leer críticamente el mundo que habitan, a reconocer en sus cuerpos, lenguajes y memorias las marcas del poder y también las posibilidades de transformación. Y poético porque enseñar también es un acto de invención y sensibilidad. Las aulas del CCH no son espacios pasivos, en ellas se cruzan preguntas urgentes. ¿Cómo se sostiene una pedagogía que abrace la dignidad de todas las juventudes? ¿Cómo se construye una escuela que no reproduzca las violencias que pretende combatir?
¿Cómo se defiende la vida, humana y no humana, en medio del desprecio? Y esas preguntas no se resuelven con fórmulas cerradas, sino con prácticas pedagógicas capaces de escuchar, de abrir grietas, de acompañar sin imponer. Hablo como profesora de taller de lectura y redacción. Por ejemplo, la palabra no se enseña solo como herramienta, sino como acto vital. Leer un poema de Rosario Castellanos o un cuento de Edgar Queret es también enseñar a mirar de otro modo. A leer atentamente lo que un estudiante cuenta en su diario personal es decirle, tu voz cuenta, tu historia merece ser contada. Es una escritura que permite transformar el dolor en relato, el caos en comprensión y lo vivido en memoria compartida. Y sí, en talleres esperamos que nuestros alumnos se vuelvan cada vez más lectores de literatura, porque eso también va de la mano de una idea de igualdad en una gama más amplia de seres humanos. La literatura nos permite ponernos en el lugar del otro, al menos a eso aspiramos cuando damos clases. Ser el otro, ser el niño sudanés que vomita en el canal de un oasis, la muchacha polinesia que odia a su padre, el hombre en el tren por la India que cuenta una historia terrible a unas niñas inglesas, todos los miembros de la familia Mazzini ante la gallina degollada, la mariposa de barrio que trabaja en una zapatería para comprarle danoninos a su morrito de 3 años, al que tuvo a los 15, el sicario en motocicleta y su enamorado y sus víctimas, el cero positivo en la ambulancia, la niña que cruza el Kruger para llegar a Sudáfrica. Desde las ciencias experimentales, la enseñanza no se limita a un método, implica despertar la conciencia del impacto ambiental de nuestras acciones, cuestionar la explotación de los cuerpos animales y humanos, abrir discusiones sobre el modelo de desarrollo que amenaza al planeta. Cada práctica en el laboratorio puede ser también una práctica de cuidado. En el área de matemáticas, recordé ahorita una frase que alguna vez nos decía el doctor Alberto Monzoy al hablar de las matemáticas, que era la abstracción de la abstracción, si no me equivoco, algo así nos había señalado, de por sí ya la palabra abstracción era complicada. Decir que era la abstracción de la abstracción. Bueno, el tránsito desde el enfoque clásico de la lógica y los conjuntos hasta las actuales propuestas que integran pensamiento computacional, modelación, probabilidad y estadística han permitido articular los saberes abstractos con los problemas concretos de la vida cotidiana. Y desde el área histórico-social se construyen marcos para entender las violencias estructurales, las luchas por la memoria, los procesos de resistencia, analizar, por ejemplo, las raíces del colonialismo en primer semestre o discutir en sexto las condiciones de posibilidad de una ciudadanía intercultural. Son ejemplos del trabajo por enseñar la historia, no como un relato cerrado, sino como un campo en disputa. Así, estos años de docencia, entendemos, no se miden únicamente en ciclos, en estrategias o en secuencias, sino en gestos. La vez que una alumna encontró por primera vez una voz poética propia, el momento en que un estudiante aprendió a argumentar sin temor, el instante en que un alumno pasó por primera vez al pizarrón temblando de miedo y regresó a su lugar seguro de sí mismo porque logró, o no, resolver un ejercicio. En el CCH, educar es intervenir en la formación de jóvenes que están expuestos a un contexto que les promete, pero también les vulnera. A un torrente vital que se manifiesta en todo lo que les entusiasma. Cantan a gritos una canción de Bad Bunny, organizan una colecta para personas migrantes, juntan croquetas para un refugio, esperan con ansiedad la hora de tomar el transporte de regreso porque ahí mismo viaja la persona que les gusta. Se indignan ante lo que consideran injusto, aunque no siempre tengan las palabras para explicarlo. Ese desorden y esa intensidad también forma parte de lo que habitan nuestros alumnos. La escritora argentina María Teresa Andrueto nos dice que contar es abrir una endija para que entre la luz. Este es también nuestro trabajo docente, abrir en cada sesión una posibilidad de luz. Nabokov decía que no se lee con la cabeza y tampoco se lee con el corazón. Se lee con la espalda, más precisamente con ese lugar entre los omóplatos donde alguna vez tuvimos alas. Con la alegría y nuestra más profunda admiración, muchas gracias maestras, muchas gracias maestros, por mi raza hablar el espíritu. Muchas gracias maestra, y para concluir terminaríamos escuchando el mensaje del director del plantel, el maestro Quechua Quintana Arcano.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Saludo con muchísimo gusto, maestra Jacqueline, maestra Brenda, doctor Alberto Monzoy, maestro Jesús Antonio, maestra Elba Miriam, por supuesto, maestra Elizabeth Hernández, nuestra secretaria docente, y quiero que le demos un fuerte aplauso al maestro Rogelio Aurelio, nuestro maestro de ceremonias. Gracias, prof. Reciban un cordial saludo del doctor Benjamín Baraja Sánchez, director general del Colegio de Ciencias y Humanidades. Les mando un gran saludo y por supuesto los felicita por este importantísimo logro, por haber elegido la docencia con su proyecto de vida, su proyecto profesional y en algunos de nosotros nuestro proyecto amoroso, fraterno, proyecto de vida. Estamos muy contentos de que estemos por fin aquí. Quiero agradecerles muchísimo su solidaridad, su paciencia, porque nos tardamos, decía el doctor, ya hasta me jubilé y ahorita me están dando la medalla, pero hemos atravesado procesos complejos, sobre todo este semestre, 3 grandes procesos muy complejos. Agradecerles muchísimo su solidaridad, su empatía y el gran apoyo que le han brindado a nuestros estudiantes y a esta dirección. Muchísimas gracias. Y saludo con mucho gusto a la maestra Berenice Ruiz, nuestra secretaria general que está aquí gracias, maestra Bere. A nuestro secretario académico, el maestro Damián Petri. También Gustavo Corona, que apoyó muchísimo en la organización del evento. También quiero que le demos un fuerte aplauso a la maestra Verónica Hernández, por favor, que está aquí acompañando a su esposo, el maestro Jesús Antonio. La maestra Rebeca ya se nos fue, ¿verdad? Profe Eduardo, que está aquí con el profe Hueman. La maestra Berenice, que vino con su esposo también. Lina, gracias. Maestro René, gracias por estar con nosotros. A la familia del doctor Alberto Monzoy también vamos a darles un fuerte aplauso por estar aquí con nosotros. Gracias al Departamento de Audiovisual, Medios Digitales, a la Secretaría Administrativa por los bocadillos y por supuesto a la secretaria docente, a todo su equipo, Araceli, que hicieron posible. ¿Quién está allá? Medios Digitales, sí los mencioné, pero otra vez Medios Digitales. Gracias, comunicación. A la Secretaría Docente, a PAUNAM, gracias. Bueno, y gracias a nuestros estudiantes que están aquí con nosotros. Un aplauso. Nos ponemos de pie, vamos a echarnos un Goya por nuestros maestros, maestras, que sean muchos años más. ¡México, Pumas, Universidad! ¡Goya!